Ya. Hola, mi nombre es Alejandro Garcilaso Miguelena y junto con mi compañero Leonardo Jesús García Cardoso vamos a presentar lesiones de mucosa. En esta presentación vamos a abarcar lo que son las lesiones epiteliales benignas, las lesiones pigmentadas benignas, leucoplasia, hiperplasia epitelial, atrofia epitelial, displasia epitelial, eritoplasia, neoplasias epiteliales malignas, melanoma y metástasis en los maxilares. Empezaremos hablando sobre el papiloma plano. Esta es una proliferación epitelial benigna cuya etiología todavía no ha sido aclarada. Esta lesión es en ausencia de signos de infección por el VPH. Se denomina papiloma plano o papiloma. El papiloma plano es una lesión papilar exofítica que suele medir menos de 1 centímetro. Puede ser sesil o pediculado, blanco o rosado, a lo que nos referimos con queratinizado si es blanco y no queratinizado si está rosado. La mayoría de las lesiones de este tipo son solitarias y se presentan comúnmente en el paladar blando, en la úvula, en las superficies ventral y dorsal de la lengua, en encía y en mucosa oral. También tenemos al queratoacantoma. Este se desarrolla con rapidez a lo largo de un periodo de 1 a 2 meses y se presenta como nódulos en forma de botón, nítidamente circunscritos que tienen un tapón central de queratina o un cráter lleno de queratina, como lo podemos apreciar en estas imágenes. Su aspecto clínico, su rápido crecimiento y su aspecto histológico sugieren en conjunto que se trata de un carcinoma epidermoide. Con todo, su frecuente regresión espontánea indica que se trata de una lesión benigna. Las manchas melánicas se definen como pequeñas áreas fisiológicas de las superficies mucosas planas de color marrón, causadas por un aumento de la producción de gránulos de melanina. Se dividen en mancha melánica labial y mancha melánica oral. La mancha melánica labial se encuentra principalmente en el borde del bermellón del labio inferior. Pueden ser únicas o múltiples y aparecen en pacientes de cualquier edad. Miden menos de 5 milímetros y por lo general se encuentran cerca de la línea media del labio. La mancha melánica oral son menores a 1 centímetro y se presentan en la encía, la mucosa del carrillo y el paladar blando. Se han encontrado lesiones de 5 milímetros a más de 2 centímetros de diámetro en la mucosa del carrillo y el paladar. Estas lesiones se conocen como melanoancatomas orales y se encuentran principalmente en pacientes afroamericanos. Melanosis de fumador. Esta es una pigmentación en los maxilares del tejido oral, parduzcas y de forma irregular asociadas a tabaquismo prolongado. El aumento de pigmentación se da porque el tabaco estimula el aumento de producción de melanina. Algunas hormonas femeninas intensifican la pigmentación, por lo que en mujeres fumadoras que toman anticonceptivos orales puede presentar una pigmentación más intensa. Bueno, clínicamente hablando, son más visibles en la parte anterior de la encía labial. También se pueden encontrar en la mucosa del carrillo, el suelo de la boca, el paladar blando y el paladar blando. Esta última debe atenderse con mayor atención, ya que se ha asociado con enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Los nevos. Estas son una lesión congénita de la piel o las mucosas. Es benigna, exofítica, habitualmente pigmentada, constituida por acúmulos focales de melanocitos redondeados. Los nevos se clasifican en intradérmicas, de la unión, compuestas y azul. Empezaremos con el nevo intramucoso o también conocido como intradérmico. Se presenta en las superficies mucosas y en las intradérmicas de la piel. Clínicamente hablando, aparece en pacientes jóvenes. Es muy común y se conoce como lunar. Puede ser elevado o plana, de color negro o marrón oscuro. A veces presenta más pelo que la piel que lo rodea a esta lesión. El intramucoso es más raro. Se presenta como una pápula ligeramente elevada o una mácula plana en el paladar duro o la encía. Es asintomático y su color varía de marrón a negro. Mide menos de 1 centímetro y crece muy lento. Su histopatología se caracteriza por nidos y cordones de células neviscas confinadas al tejido conjuntivo. La morfología de las células es variable e incluye tipos epiteloide, linfocítico, fusiforme y multinucleado. La cantidad de distribución de la melanina es variable. Por lo general no se observan figuras mitóticas
Estos nervios presentan una zona de tejido conjuntivo fibroso sin células névicas que separa las teclas de células névicas del epitelio subyacente. El nevo de la unión. Clínicamente es una lesión benigna, de color marrón a negro. Es más común encontrarla en piel que en mucosa. En la boca, como una lesión muscular pigmentaria, se encuentra en el paladar duro o en la encía. Presentan nidos de células névicas en la región basal del epitelio. Estos nidos por lo general se encuentran en los extremos de las células epiteliales. No presenta células névicas en el tejido conjuntivo adyacente y puede presentar un cambio maligno en melanoma. El nevo compuesto. Esta es una lesión benigna que se presenta como una pápula cupuliforme o una mácula plana de color azul. Por lo general se encuentra en el paladar duro. Su histopatología. Las células productoras de melanina de este nevo son diferentes a las demás. Las células productoras de pigmento son células dendríticas fusiformes y ausadas en lugar de redondeadas o epiteloides, como una pápula cupuliforme o una mácula plana de color azul. Por lo general se encuentra en el paladar duro. Las células productoras de melanina de este nevo son diferentes a las demás. Las células productoras de pigmento son células dendríticas fusiformes y ausadas en lugar de redondeadas o epiteloides. Leucoplasia. La leucoplasia es un término clínico que se usa para designar aquellos trastornos de la mucosa que dotan a esta de una coloración más blanca de lo normal. Las lesiones pueden variar desde áreas maculares planas, lisas y algo translúcidas, a placas elevadas, gruesas, firmes, con superficie rugosa y fisurada. Las localizaciones intraorales más frecuentes de estas leucoplasias son la mucosa del carrillo, el suelo de la boca, las comisuras labiales, los bordes laterales de la lengua y los surcos alveolares mandibulares y maxilares. Aunque las lesiones de leucoplasia se presentan a veces en personas no fumadoras, el consumo de tabaco, con humo y sin humo, se considera un importante factor etiológico para el desarrollo de esta. Otro factor cuya implicación etiológica en algunas leucoplasias se ha demostrado son cambios premalignos, infección por BEB en pacientes, VIH positivos, irritación crónica causada por dentadura protésica mal ajustada, infección crónica por Candida albicans, líquen plano crónico y algunos trastornos genéticos. Para el diagnóstico de el modo más eficaz es tener una biopsia de la lesión y solicitar una evaluación histopatológica por un patólogo especialista que tenga experiencia en lesiones en esta región anatómica. Ahora hablaremos de la hiperkeratosis. Este es un término que se usa comúnmente para designar cualquier engrosamiento excesivo del estrato córneo. Dado que la capa superficial puede estar constituida por ortoqueratina o por paraqueratina, las cantidades excesivas se denominan como hiperortoqueratosis e hiperparaqueratosis. Según la localización intraoral específica, el epitelio mucoso normal puede ser no queratinizado, ortoqueratinizado o paraqueratinizado. La ortoqueratina es una queratina sin núcleos, mientras que la paraqueratina presenta núcleos residuales retraídos. Y como podemos apreciar aquí de la imagen de la izquierda, podemos apreciar un corte histológico de lo que se denomina hiperortoqueratosis y el de en medio podemos apreciar una hiperparaqueratosis. Acantosis. Este es un engrosamiento excesivo del estrato celular intermedio que conduce a un ensanchamiento y un alargamiento de las crestas epiteliales. Esta es una hiperplasia benigna del epitelio plano caracterizada por un aumento de espesor, como lo había mencionado, del estrato celular intermedio. La acantosis puede presentarse aisladamente o más frecuentemente en asociación con hiperkeratosis. En ambos casos, el epitelio plano engrosado oculta la coloración de los vasos sanguíneos subyacentes y se observa clínicamente como un área de leucoplasia. En la mayoría de los casos, el patrón estructural de la acantosis concuerda con el del epitelio normal, y en ciertas patologías, sin embargo, la acantosis puede causar de las crestas epiteliales adopten un patrón de crecimiento descendente irregular y exagerado que se asemeja a un carcinoma epidermoide. La estomatitis nicótica es un término usado para describir un tipo específico de hiperplasia epitelial, la cual afecta principalmente al paladar duro de los fumadores crónicos de pipa. El paladar de los pacientes con estomatitis nicótica suele ser más blanco de lo normal, como lo podemos ver en estas imágenes, y presenta múltiples pápulas circulares pequeñas con centros rojos umbilicados diminutos en el paladar blando.
El fondo blanco puede tener una superficie áspera y estar fisurado y arrugado. Las lesiones también pueden presentarse en la mucosa y especialmente en el lado de la boca donde se sostiene el cigarro o la pipa. La leucoplasia verrucosa proliferativa es una entidad recientemente definida, ya es un poco nueva, que se presenta principalmente en pacientes ancianos y se describe como un área de leucoplasia difusa con grados variables de coloración blanquecina y una textura superficial constituida por áreas lisas y verrucosas. En la parte de atrofia epitelial abarcaremos lo que es la fibrosis oral submucosa. Esta lesión afecta a la mucosa del carrillo, los labios, el paladar blanco y en la faringe. Esta última con menor frecuencia. La lesión es simétrica y conforme pasa el tiempo se vuelve más firme y toma un color pálido. Este endurecimiento puede ocasionar la rigidez de las mejillas, la cual dificulta la capacidad para abrir y cerrar la boca. La mucosa tiene un aspecto de pálido atrófico. Displasia epitelial. La displasia epitelial es un cambio premaligno del epitelio y se caracteriza por una combinación de alteraciones celulares y arquitectónicas. En estas se encuentran las siguientes alteraciones, como pueden ser los nucleolos prominentes, nucleolos hipercromáticos, plomorfismo nuclear, cociente nuclear citoplásmico alterado, aumento de la actividad mitótica, figuras mitóticas anormales, multinucleación de las células. Y las alteraciones arquitectónicas las podemos encontrar como formación de crestas epiteliales bulbosas, hiperplasia basal, hipercelularidad y un patrón alterado en la maduración de los queratinocitos. El aspecto clínico de esta se observa muy frecuentemente como un área de leucoplasia similar a otras lesiones blancas, de aspecto un poco más inofensivo. Las áreas de displasia epitelial presentan a menudo un infiltrado leucocítico crónico en el tejido conjuntivo adyacente, y los linfocitos se extienden hacia arriba penetrando en las capas más profundas del epitelio displásico. Si la displasia es leve y el infiltrado linfocítico es intenso, existe la posibilidad de un diagnóstico erróneo. También aquí entra el carcinoma in situ, el cual es la forma más grave de la displasia epitelial y afecta la totalidad del espesor del epitelio. Citológicamente es similar al carcinoma epidermoide, pero desde un punto de vista arquitectónico la membrana basal epitelial permanecerá intacta y no tendrá lugar una invasión de tejido conjuntivo. Y cuando las células epiteliales displásicas rompen la membrana basal y se extienden hacia el tejido conjuntivo, haciendo posible que se produzca metástasis a distancia, es cuando se convierte en un carcinoma epidermoide. 3. Eritroplasia. Aparece en su mayor parte en hombres fumadores y por lo general no presenta síntomas. Se puede ubicar en el suelo de la boca, superficies laterales y ventrales de la lengua, paladar blando y mucosa del carrillo. La lesión se identifica con una lesión roja con placas blancas focales entremezcladas. Tiene una alta incidencia de degeneración premaligna o maligna y al momento de tomar una biopsia debe tomarse el área roja y de las placas blancas. Ahora hablaremos sobre las neoplasias epiteliales malignas, lo que vienen siendo los carcinomas. Empecemos con el carcinoma epidermoide, el cual es una neoplasia maligna de epitelio plano estratificado que puede producir proliferación destructiva local y metástasis a distancia. Se- Como mencionamos antes, el carcinoma epidermoide suele ser la etapa final de la alteración del epitelio plano estratificado, iniciándose como una displasia epitelial y evolucionando hasta que las células epiteliales displásicas rompen la membrana basal e invaden el tejido conjuntivo, como lo mencioné anteriormente. Este es como mucho la neoplasia más maligna, más frecuente de la cavidad oral, representando alrededor del 90% de los cánceres orales. Y aunque se presenta en diversas localizaciones orales, es más frecuente en el labio inferior, en los bordes laterales de la lengua y en el suelo de la boca. Clínicamente, las presentaciones tempranas más comunes del carcinoma de células planas intraoral son las leucoplasias y las eritoplasias. Estas lesiones más avanzadas aparecen en primer lugar como una úlcera indolora, una masa tumoral o una excrescencia verrucosa. El carcinoma epidermoide que se ha infiltrado profundamente en el tejido conjuntivo puede tener pocos cambios superficiales, pero aparece como un área indurada, firme, con pérdida de la movilidad del tejido. En el suelo de la boca, esta lesión produce habitualmente fijación de la lengua e imposibilidad de abrir la boca totalmente. Este también puede invadir a la encía hasta el maxilar o la mandíbula subyacentes, ya que puede llevar a movilidad o pérdida de dientes.
mientras que los que penetran profundamente en la mandíbula con afectación del nervio dentario inferior pueden causar parálisis de los dientes y del labio inferior. Ahora hablaremos del carcinoma verrucoso. Esta es una forma distinta. Es difusa, es papilar, superficial y no metastatizante del carcinoma epidermoide. El tumor se presenta comúnmente en hombres y tiende a afectar a personas mayores de 60 años. La mayoría de los casos intraorales afectan a la encía, a la mucosa alveolar y a la mucosa oral, pero también pueden afectar el paladar duro y el suelo de boca. Este tumor crece lentamente y muestra un patrón exofítico papilar verrucoso y tiende a distribuirse difusamente. Histológicamente y de apoyo para su diferenciación, sus rasgos microscópicos consisten en abundante producción de queratina, formando proyecciones digitiformes y llenando las criptas profundas. También acantosis con papilas bulbosas romas y anchas que comprimen el tejido conjuntivo subyacente. Y displasia nula o mínima, junto con membrana basal intacta. El carcinoma de células fusiformes es una rara variante del carcinoma epidermoide, en la cual las células epiteliales pierden su carácter cohesivo y su forma redondeada, y semejan fibroblastos malignos. Estas lesiones pueden confundirse con fibrosarcoma. Histológicamente y para su diferenciación, muestra una lesión poco diferenciada que contiene células epiteliales fusiformes orientadas al azar que se asemejan a los fibroblastos, y las células presentan pleomorfismo, hipercromatismo y ausencia de producción de queratina. Otra variante del carcinoma nasofaríngeo suele ser menos diferenciada que las otras. La OMS, para ayuda de esto, las clasificó en tres tipos, basados en su grupo de diferenciación histológica. Los grupos fueron los carcinomas queratinizantes, los no queratinizantes y los indiferenciados. El carcinoma nasofaríngeo suele diagnosticarse durante el estudio de una masa asintomática situada al lado del cuello, porque los ganglios linfáticos de la región lateral del cuello constituyen la localización habitual de la metástasis inicial. Y otra forma de presentación son obstrucciones nasales, otitis medial unilateral, epictasis y otalgia. Y por última variante tenemos el carcinoma vasocelular, el cual se inicia con una pápula ligeramente elevada que aumenta lentamente de tamaño y finalmente desarrolla una úlcera central costrosa con bordes elevados, lisos y arrollados, como los podemos ver en las imágenes. Estos, si no se tratan, estos pueden aumentar el tamaño del tumor y puede invadir tejidos y a estructuras adyacentes por extensión directa, pero rara vez se metastatiza. Se caracteriza por una proliferación de células epiteliales basaloides que presentan un espectro de patrones de crecimiento que oscila desde sólido a adenoide o quístico, y las células situadas en la periferia de los islotes tumorales suelen disponerse en empalizadas y ser hipercromáticas, mientras que las centrales pueden ser de forma poliédrica, ovales, redondas o fusiformes. Ahora pasamos con los melanomas. El melanoma oral puede ser de color marrón oscuro, negro azulado o negro. También puede presentarse un melanoma no pigmentado, el cual tiene un color rojizo. Por lo general, estas lesiones crecen en dos fases. La fase de crecimiento radial, donde se extiende lateralmente en todas las direcciones, pero se mantiene confinado en el epitelio superficial. La segunda fase es la del crecimiento vertical. En esta, las células neoplásicas invaden el tejido conjuntivo. Melanoma de extensión superficial. Es el melanoma más común en la piel y mucosas, siendo alrededor del 80%. Por lo general se encuentra en pacientes de mediana edad. Su fase de crecimiento radial es una mácula de color pardo, marrón o negro, jaspeado, con un contorno irregular. Por lo general presenta lesiones satélites cercanas. Su segunda fase puede durar desde meses a varios años. En esta lesión se hace mayor, con un color más intenso y finalmente modular y ulcerada. El melanoma lentigo maligno. Este melanoma solo aparece en áreas de la piel expuestas al sol, principalmente en mejillas y sienes de hombres y mujeres de la tercera edad de raza blanca. Abarca solo el 5% de estas lesiones y suele aparecer sobre una lesión pigmentada preexistente llamada peca melanótica de Hutchinson y evoluciona por 15 o más años. Su color puede ir de un ligero tono pardo a negro, el cual puede ser indicador de malignidad.
Puede presentar un área central de cicatrización pálida. Esto indica que ha tenido lugar alguna regresión. Melanoma lentigo-acral. Se presenta en todas las razas y parece no tener relación con la exposición solar y representan el 8% de estas lesiones. Empiezan en forma de mácula avirgada, marrón con bordes irregulares. Cuando el tumor aumenta de tamaño, se convierte en ulcerado, papuloso o nodular. Esto indica que ha pasado a su segunda fase de crecimiento. Es muy raro encontrarlo en la cavidad oral. Por último, tenemos el melanoma nodular. Esta lesión está constituida por combinaciones de nódulos rosados, rojos, marrones y negros. Músculos de estas se encuentran ulcerados. La presencia de metástasis se observa pronto en el curso de la enfermedad. Para finalizar, hablaremos sobre la metástasis en los maxilares. La metástasis de la región oral que proceden de tumores malignos situados en otra parte del cuerpo son hallazgos raros, clínicamente importantes porque pueden ser la primer señal de que el paciente tiene un tumor primario distante. La mayoría de las metástasis orales se producen en la mandíbula, pero también pueden afectar al maxilar superior. La mayoría de los pacientes experimentan algún grado de molestia o dolor, lo cual suele ir seguido de movilidad de los dientes o parestesia unilateral o anestesia del labio superior, pero también suele existir algún grado de tumefacción o expansión de la mandíbula, principalmente en la región molar. El aspecto radiológico de la mandíbula en el punto de aparición de un tumor metastásico puede oscilar desde una radiotransparencia mal definida hasta una radiopacidad mal definida, o puede tener el aspecto de una lesión mixta radiotransparente o radioopaca. Y el aspecto microscópico de estas lesiones suele sugerir origen metastásico porque las células se presentan a menudo en forma de cúmulos de varios tamaños, separados por tejido local normal o por tejido conjuntivo fibroso.